¿Qué tal, mis amigos? Espero que todos estén muy bien. El día de ayer el régimen volvió a presentar la resolución en contra del supuesto bloqueo del embargo económico de Estados Unidos. Sin embargo, mintió a nivel internacional, pero lo más importante de todo esto no es la mentira que diga el régimen, sino la complicidad que hay de muchos países que se llaman ser países libres, países democráticos, pero siguen de alguna forma apoyando este régimen. Vamos a ver con pruebas, vamos a ver información veraz y con videos que demuestran las mentiras del régimen. Así que acompáñanos en este video, quédate hasta el final y nos vemos luego de la introducción. Pues bien, ayer se celebró la asamblea donde las personas votaron, o sea, los países votaron en contra del embargo a Cuba, donde hubieron 185 países que votaron a favor de la suspensión del embargo. Dos países que fueron Estados Unidos e Israel votaron en contra. Y Ucrania y Brasil se abstuvieron en el voto. Bien, vamos a ver en un momento cómo qué es lo que expresa el gobierno de Estados Unidos en cuanto al tema del llamado bloqueo o del embargo. Vamos a ver un momentico qué es lo que dice. Gracias, señor presidente, y gracias, miembros de la Asamblea General. Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo cubano en su búsqueda de la libertad, la prosperidad y un futuro con mayor dignidad. Estamos enfocados en el bienestar político y económico del pueblo cubano y centramos nuestros esfuerzos en la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los cubanos de todos los ámbitos de la vida están hablando a favor de las libertades fundamentales, protestando contra la represión del gobierno cubano y abogando por un futuro mejor. En julio de 2021, el mundo fue testigo de cómo decenas de miles de cubanos en toda la isla salían a las calles para exigir pacíficamente la libertad. El gobierno cubano respondió a las demandas del pueblo con la represión de manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de los derechos humanos. El gobierno cubano ha utilizado duras penas de prisión, incluso contra menores, tácticas de intimidación, arrestos, interrupciones de Internet, turbas patrocinadas por el gobierno y horrendas condiciones carcelarias para tratar de impedir que los cubanos ejerzan sus derechos humanos. Los funcionarios de seguridad cubanos también han obligado a exiliarse a activistas de derechos humanos y periodistas que habían sido detenidos o advertidos sobre sus actividades. Nos unimos a los socios internacionales para instar al gobierno cubano a que libere a los presos políticos de manera inmediata e incondicional y a que proteja las libertades de expresión y reunión pacífica de todas las personas en Cuba. Mientras responsabilizamos al gobierno cubano, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable. El embargo incluye exenciones y autorizaciones relativas a las exportaciones de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba. Reconocemos los desafíos que enfrenta el pueblo cubano.
El pueblo de los Estados Unidos y las organizaciones estadounidenses donan una cantidad significativa de bienes humanitarios al pueblo cubano y Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Desde 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano. Solo en 2021, las empresas estadounidenses exportaron más de 295 millones de dólares en productos agrícolas a Cuba, incluidos alimentos para ayudar a abordar las necesidades básicas del pueblo cubano. El mes pasado, luego del impacto devastador del huracán Ian, Estados Unidos anunció que brindará ayuda humanitaria crítica al pueblo cubano a través de socios internacionales confiables que trabajan directamente con los cubanos cuyas comunidades fueron devastadas por la tormenta. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional proporcionará $2 millones en fondos para ayuda de emergencia a los necesitados en Cuba. Estados Unidos se opone a esta resolución, pero apoyamos al pueblo cubano y continuaremos buscando formas de brindarles un apoyo significativo. Alentamos a este organismo a instar al gobierno cubano a escuchar al pueblo cubano y sus demandas para determinar su propio futuro. Gracias. Si te das cuenta, Estados Unidos le ha dicho la verdad al régimen cubano y lamentablemente les guste a muchos o no les guste, el único país que ha dado la cara y el único país que se ha puesto en contra de la dictadura es Estados Unidos. Bien, nos guste o no les guste al que sea, el único país que está dando la cara y que se ha puesto frontalmente contra el régimen cubano ha sido Estados Unidos. Vamos a escuchar qué es lo que dice el representante cubano. Déjame ver cómo es que se llama. En su intervención, el representante del gobierno estadounidense planteó que se sienten preocupados por el pueblo cubano. ¿Cómo puede justificar su gobierno? Este señor, Yuri Gala, que es un representante permanente alterno, escucha bien lo que este señor está diciendo para que vea cómo mienten descaradamente ante la opinión pública internacional. Escuchen bien esto. El haber utilizado la pandemia de la COVID-19 para reforzar su inhumano bloqueo contra Cuba e impedirnos el acceso a tratamientos, la compra de materias primas para producir nuestras propias vacunas, ventiladores pulmonares y hasta la adquisición de oxígeno medicinal. Los Estados Unidos dicen abogar por las libertades. Vamos a hacer una pausa ahí. Primero que todo, este señor está mintiendo completamente y no dice que Cuba no quiso ser miembro de la COVAX. Cuba no quiso ser miembro de la COVAX y rechazó la ayuda de la COVAX. Ahí empiezan las mentiras de este señor, ¿ves? Donde ellos en todo momento dijeron que ellos confiaban en su vacuna, que ellos tenían ya su vacuna que nunca salió hasta después y que han mentido descaradamente en los números de la cantidad de fallecidos durante la pandemia. Pero además de eso, Estados Unidos donó a montones de países ayuda para de vacunas y de un montón de cosas para la pandemia. ¿Ves? Este señor está mintiendo completamente. ¿Ves? Porque la COVAX era precisamente para eso. Y lo primero que dijo Díaz-Canel con el tema de la COVAX es que ellos no iban a participar de la COVAX. Entonces, de esta forma, esta gente comienzan a mentir diciendo que se les prohibió esto y esto y esto.
cosa que es falso. Porque Cuba pudo comercializar y a Cuba llegaron montones de donaciones. ¿Ves? Así que eso es falso. Cuba recibió donaciones de China, Cuba recibió donaciones de Vietnam, Cuba recibió donaciones de un montón de lugares. Pero se han pasado la vida entera hablando mal de Estados Unidos y ahora quieren que Estados Unidos comercie con ellos. Se han pasado la vida levantando calumnia y ahora quieren que Estados Unidos comercie con Cuba. Pero vamos a seguir escuchando las mentiras de este señor. Vamos a seguir escuchándolas. Individuales en Cuba y no han revertido las restricciones que perjudican directamente a los emprendedores cubanos en áreas como el desarrollo de softwares, hostelerías o servicios. Si al gobierno de Estados Unidos realmente le interesara el bienestar, los derechos humanos y la libre determinación de los Nuevamente miente. Nuevamente miente. ¿A cuáles emprendedores? ¿De cuáles emprendedores habla este señor? De la mayoría de MIPYMES creadas por el régimen. Porque la mayoría son creadas por el régimen. No son de verdaderos emprendedores. Este señor vuelve a mentir. Usted en este momento puede montar en Cuba cualquier cosa sin que el Estado sea intermediario. Está así en la ley. Directo al pueblo puede llegar lo que sea sin que el Estado esté intermediario. Pero usted, para poder montar cualquier cosa, usted para poder comercializar en Cuba cualquier cosa, para poder importar cualquier cosa, el Estado tiene que estar de intermediario. O sea, la dictadura cubana tiene que estar de intermediario. Entonces vuelve este señor a mentir. Vamos a seguir escuchando esto, porque esto se pone bueno. Los cubanos podría levantar el bloqueo y colaboraría con nuestra cooperación internacional. Señor presidente, Cuba ha sido y es objeto de una campaña sucia dirigida por el gobierno de los Estados Unidos y por políticos de ese país. La mentira ha sido uno de sus componentes fundamentales. Es falso decir que se detuvo, juzgó o reprimió a las personas que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021. A quienes cometieron delitos como parte de estos disturbios se les procesó con todas las garantías legales de forma limpia y transparente. No se ha procesado Escuche a nadie. Lo que este señor dice, que es mentira, que se detuvo, se persiguió a los manifestantes del 11 de julio. Este señor es extremadamente mentiroso. Claro, responde al régimen cubano, pero vamos a mostrar videos, vamos a mostrar de todo. O sea, Michael Osorbo está preso porque sencillamente quería irse para la cárcel. Ferrer está preso porque le gusta estar en la cárcel. Y como esto, hay montones de gente todavía detenidos, presos. Joan de la Cruz, que solamente filmó, fue la persona que filmó el comienzo de las protestas en San Antonio de los Baños, no fue detenido. Pero además de eso, fue humillado por su preferencia sexual y fue vestido de rosado para presentarse en una corte, como una burla a este muchacho. Pero no solo eso, hay muchísimas. El gato, ¿cuál es el delito del gato? ¿Cuál es el delito de Cativo, que está preso? Este señor miente descaradamente, cínicamente, pero lo peor de todo esto es cuántos países se hacen cómplices de la dictadura. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en Latinoamérica estamos viendo un viraje hacia la izquierda, estamos viendo la proliferación de lo que esta gente ha inducido a la izquierda.
¿Ves? A gobiernos que están llegando a izquierda. No sé qué está pasando, qué va a pasar ahora con Brasil, porque ayer hubo un video que todavía está por confirmar donde se comprobó fraude en las elecciones. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero sigue esto y siguen en complicidad con el régimen cubano. Haciéndole ver al mundo que el régimen cubano es la víctima, cuando el régimen cubano no hace nada por cambiar el sistema y por darle a los cubanos la libertad que los cubanos se merecen. Cuando llevan 64 años que se cumple el 1 de enero, sin elecciones libres, sin la posibilidad de postularse cualquier persona que sea opositor al sistema y a las ideologías de esta gente. Vamos a seguir escuchando esto. A nadie por expresar su opinión. Es inadmisible que pretendan señalarnos por hacer valer nuestro orden constitucional cuando precisamente en este país han sido detenidas más de 800 personas por los hechos del 6 de enero de 2021 en la Casa Blanca. No se ha procesado a nadie por expresar su opinión. Es demasiado. Es demasiado. Cuando en Cuba tú no puedes decir, cuando en Cuba tú no puedes hablar, cuando en Cuba tú no puedes expresar lo que tú piensas, porque sencillamente vas preso sin mediar nada. Muchas de esta gente que los metieron preso, que estuvieron 1 año y pico preso, y luego los mandaron a prisión domiciliaria, que salió la condena después de 1 año y pico que estuvieron presos. Ese año no les contó para nada y empezaron a regir las condenas a partir de que salió no fue retroactivo al tiempo que estuvieron en cárcel. Entonces, esta gente miente descaradamente. Vamos a escuchar. En la Casa Blanca. ¿Acaso los Estados Unidos son el único país del mundo con el derecho a defender su institucionalidad? Como cualquier otro país haría, no vamos a permitir... Señor vuelve a equivocarse. Este señor vuelve a equivocarse. Los hechos no fueron en la Casa Blanca. Los hechos fueron en el Capitolio, en el Congreso. Vuelve a equivocarse. Pero es que en Cuba no existe. O sea, ellos todo lo que están mirando es cómo actúan del lado allá. En Estados Unidos existe libertad. Libertad de expresión, libertad de yo poder escoger a qué partido quiero votar. En Cuba solamente existe uno y nadie en contra de ese partido en Cuba puede postularse porque no se lo permiten. Nadie puede postularse porque no es permitido. Sin embargo, en los países libres tú puedes postularte como libre postulación, así no tengas partido. Existe la libre postulación. En Cuba no. Este señor vuelve a mentir y vuelve a equivocarse descaradamente. Vamos a seguir escuchando esto. Que se quebrante la legalidad o se intente subvertir al servicio de una agenda externa de cambio de régimen el orden constitucional y el sistema político que los cubanos hemos escogido libremente. Los cubanos han escogido libremente. ¿Cuándo los cubanos han escogido libremente? Nunca los cubanos han escogido libremente. Esta gente no se cansa de mentir, pero vamos a ver pruebas, vamos a ver videos de qué es lo que sucedió el 11 de julio y vamos a ver lo que ellos hicieron el 11 de julio, que este señor dice que no ha pasado, que no existe, que nadie fue preso, nadie fue a la cárcel. Ahí está Lázaro Yuris Valles Roca, el periodista. Cientos de fotos hay de este señor. Un periodista. ¿Por qué lo mandaron a la cárcel?
Porque entonces en Cuba, ¿qué hacen? Te juzgan por un delito común para ellos después poder justificar estas cosas. Y eso es lo que sucede en Cuba. Vamos a ver varios videos rápidos de lo que pasó en Cuba el 11J. Ahora, fíjate bien, esto se da a tan solo una semana donde el régimen hunde una lancha cargada de inmigrantes que intentaba escapar del país. Vamos a escuchar un momentico qué es lo que dice la televisión cubana cuando dan la noticia ese sábado, el sábado pasado, de ya, o sea, la noticia se da luego de que ya la noticia había recorrido el mundo entero, porque estos periodistas no comentan absolutamente nada, sino es con la orden del gobierno cubano. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo la televisión cubana y cómo mienten descaradamente a todo el mundo ante un asesinato de este tipo. Vamos a escuchar un momentito. Damos lectura a la siguiente nota informativa del Ministerio del Interior. Una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su... Escuche esto. La lancha se hundió al colisionar, o sea, la lancha chocó contra la otra lancha. Ojo, miren cómo esta gente miente. Escuchen esto porque ahora vamos a ver los testimonios de las personas que venían en la lancha. Escuche bien. Ante su identificación, de acuerdo con informes preliminares. Como consecuencia de la colisión, la lancha infractora se viró, siendo enviadas de inmediato otras 2 unidades de superficie de tropas guardafronteras que se incorporaron a las acciones de búsqueda y salvamento. Vuelvo a hacer pausa aquí. Escuchen. La lancha se viró. La lancha se viró según él. Y posteriormente se enviaron 2 unidades más. Algo que es mentira también.
porque lo que interceptaron las lanchas eran más de 2 lanchas, eran 3 lanchas. Según, yo te voy a poner también los testimonios de las personas que iban en esta lancha. Salvamento de quienes viajaban a bordo del medio naval. Fueron rescatadas 23 personas, incluyendo 5 fallecidos, un hombre, 3 mujeres y una menor. Las autoridades competentes cubanas realizan las acciones investigativas pertinentes para el total esclarecimiento de este doloroso hecho. Aquí esta gente ha mentido todo el tiempo. ¿Y qué es lo peor que acaba de suceder en la ONU? Lo peor que acaba de suceder es la complicidad de todos los países, de esos 185 países, con el régimen cubano. La complicidad de estos muertos, y no solamente esto, este es solo un caso que hace tan solo una semana ocurrió. Esto hace tan solo una semana. Y aquí es donde está la complicidad de estos países con esos asesinatos. Vamos a escuchar ahorita los testimonios. Del asesinato que hubo en la noche del viernes, en horas de la noche, soy la embarazada, donde al montar a la lancha, los guardiafronteras de aquí de Cuba nos atacaron por atrás y neutralizaron los motores. Inmediatamente nos atacaron por al lado, donde dijeron de que nos iban a partir al medio, y así mismo fue. Escuchen bien esto, escuchen bien esto. Los guardias de frontera atacaron la lancha, o sea, la embistieron por la parte de atrás, neutralizaron los motores, o sea, dejaron inservibles los motores, tiene que haberlos golpeado y quién sabe, se cayó, no sé, neutralizaron los motores, o sea, ya la lancha no podía salir, ya la lancha no podía navegar. Escuchen bien esto, ya la lancha no podía navegar, lo único que había que hacer era agarrar la lancha con una soga y llevarla hasta el muelle o llevarla hasta la orilla, como te dé la gana, llevarla donde te dé la gana, sin necesidad de esto. Escucha. Nos fueron arriba con todo a matarnos, porque se fue a matarnos. Ellos no tuvieron compasión ninguno con nosotros, donde después que pasó el suceso ese, caímos todos al agua y todo el mundo empezó a gritarle embarazada. Hay una niña desaparecida, donde ellos no hicieron nada, donde ellos nos gritaban a nosotros que quién nos habían mandado a nosotros a montarnos, que por qué nosotros no habíamos pensado las cosas antes de hacerlo. Fíjese, es increíble. Y todavía el régimen miente. Y todavía el régimen miente. Todavía sale un personaje del Ministerio del Interior a decir que cuántas muertes más hacen falta. Claro, las muertes las están ocasionando ellos mismos. Las muertes las están ocasionando ellos mismos. Si ya la lancha tenía el motor, los motores neutralizados, si ya la lancha no podía salir, si la lancha no podía navegar, ¿cuál era la razón de impactarlo por el centro? No colisionaron. No fue que esta lancha chocó con aquella y los colisionó. No era una sola lancha, como dijeron ellos en el comunicado que soltaron por el noticiero. Ya habían más de una lancha, habían varias lanchas en esa encerrona. Fue algo mandado a hacer, o sea, fue algo premeditado, porque esto fue un trabajo de inteligencia, donde ya se sabía que iban a salir esta gente, los esperaron y sencillamente, y estaban tan solo, según los propios testimonios de esta gente, a 200 metros, básicamente de la orilla. O sea, que no habían recorrido absolutamente nada. Ahora, lo importante de todo esto, y vuelvo a insistir en todo esto, es cómo todos estos países se hacen cómplices de la dictadura. ¿Cómo es que permiten que la dictadura siga saliéndose con la suya delante de la ONU, como haciéndose parecer la víctima? Es importante entender esto, y es importante mandar un mensaje bastante alto y claro a todos estos países que están siendo cómplices. Y no solamente de América Latina,
Estamos hablando de países europeos que son cómplices de esa dictadura. Países que supuestamente se dicen ser democráticos y que están apoyando esta dictadura. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la mamá, de la madre de la niñita fallecida de 2 años. Escuchemos el testimonio para ver qué es lo que dice y cómo no concuerda con el testimonio, o sea, con la información que da el régimen cubano. Escuchemos esto. Nosotros nos montamos en la lancha y cuando salimos él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora los voy a partir en medio. Y después nos embistió y la partió en medio y algunos hubieron ahogados. Mi niña estaba ahí también, se ahogó, se dio muchos golpes, yo también, mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes. Meizoso señala que tras el impacto pierde el conocimiento precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija. Recto para nosotros, recto. A todo lo que ella viró y cuando fue recto. Nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lancha, la partió, sí, yo vi los pedazos delante y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza. Y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en los brazos y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha. Y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano que mi niña dónde estaba. Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate. Tiraron los salvavidas porque se lo pedimos y porque la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo y prácticamente que no nos ayudaron nada tampoco a subir porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niña y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. Y eso se estaba hundiendo, ya no había donde agarrar. Además de Diana Meizoso, otras 2 personas fueron lesionadas en el hecho. Bueno, el más lesionado, mi hermano que tiene un golpe en la cara. Fíjese, aquí como esta gente en el agua pedían ayuda y le tiraron los salvavidas porque ellos se lo pidieron, no porque era el rescate. Y en ocasiones, según dice, decían, ustedes se merecen lo que está pasando. Fíjese hasta qué punto llega el régimen. Son 63 años de las personas escapando hacia los Estados Unidos y hacia otros países, porque no solamente es Estados Unidos, como lo han querido hacer ver. ¿Cómo es posible que tantos países sigan siendo cómplices de esa dictadura? No estamos hablando de 2 años, no estamos hablando de 1 año, no estamos hablando de 5 años, no, estamos hablando de 64 años, donde el régimen lleva constantemente un sistema de acoso, de terror, de generar miedo, de violencia contra todas las personas que hablen o que digan algo. El que a estas alturas estos países no sepan lo que hace Cuba es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque en realidad todo el mundo, esto es un secreto a voces, todo el mundo sabe lo que hace Cuba. Y cómo Cuba mantiene a un pueblo sometido. Cómo se han robado los dineros del país. En Cuba no existen elecciones libres. Ninguna de estas elecciones son libres. Y lo que han hecho ha sido designar a las personas que están en esos puestos. No existe libertad de los poderes del Estado. No existe nada de eso. Para mí este mamotreto y este engaño de la ONU simplemente es una muestra de la degradación de lo que es la democracia a nivel mundial. Cómo se ha ido degradando y cómo la gente permite que un sistema como este siga impune. Cómo permiten que un sistema como este siga haciendo lo que les da la gana. Y realmente le guste o no le guste a quien sea, el único país que está reaccionando y que ha reaccionado toda la vida a favor del pueblo cubano ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Que se ha mantenido, a pesar de que al gobierno de Estados Unidos no le importa Cuba. O sea, no es un país de preocuparse.
No es una super economía con la que yo quiera hacer negocio. Entonces es el único país que mal que bueno ha puesto su cara para denunciar al régimen cubano. ¿Ves? Entonces es importante que los cubanos seamos los que levantemos la voz. Y no solamente los cubanos de adentro, los cubanos de afuera y los de adentro, los dos. Es importante. Porque esta gente ya está comprobado que mienten descaradamente y que no les interesa mentir. Mis amigos, es importante que se haga y que se lleve este mensaje a todos estos países. De hecho, sería importantísimo redactar una carta a nivel internacional y hacerlo llegar a estos 185 países, a los gobiernos de estos 185 países, firmada por todos. Basta de impunidad con ese régimen comunista. Es importante redactar una carta y mandarla tanto a la ONU como a estos 185 países, que es muy sencillo encontrar quiénes son. Así que, mis amigos, básicamente quería mostrarles cómo miente el gobierno cubano una vez más, porque no es la primera vez, ya son muchísimas veces. Y nada, recuerda, si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de darle al botoncito de suscribirte, luego darle a la campanita y sobre todo, déjanos tus comentarios. Nos interesa saber qué opinas, qué piensas de todo esto. Y comparte. Vamos a llegar a la mayor cantidad de personas para llevar información veraz a la mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias.